Soy un tío blancuetero y ya estamos a viernes, así que se note. Y voy a meter de preview así un par de noticias, pero en general vamos a hablar de la ley del solo sí es sí. O lo que viene a ser lo mismo, Podemos dándose de cabezazos contra una pared. Pero primero vamos a hablar de que por fin van a eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público. Sí, en fin, a partir del 7 de febrero seremos libres de ir en metro o en autobús con la cara al descubierto. Todo gracias a nuestros magnánimos líderes. Nah, es broma, la razón de esta medida es porque coincide en el tiempo con la obligación del gobierno de entregar los informes de los expertos que justificaban la medida a la Audiencia Nacional, que sería el día 8. Algo que se debe a la admisión a trámite de un recurso de la asociación Liberum, que interpuso el 20 de noviembre y que venía a cuestionar las razones por las que todavía se nos obligaba a llevar la mascarilla en estos espacios. Y como el comité de expertos del gobierno que mantenía esta medida pues son básicamente los padres, desde Moncloa han hecho la típica de no me echas tú, me voy yo, y han decidido eliminar esta medida. Así que ya sabéis, fuera mascarillas en el transporte público, aunque seguirán siendo obligatorias en establecimientos, servicios sanitarios y centros sociosanitarios. Y vamos a seguir con Eduardo Casanova, que se llevó el galardón de Arrebato de Ficción en los premios Feroz. Arrebato de Ficción, ríete tú de la polémica con los premios Eslan. Pues este pieza se lo habría llevado por su última película, La Piedad, que posiblemente en lo que viene a ser la categoría Arrebato seguramente lo parta, pero que no está siendo especialmente aclamada por el público. De hecho, en su primer fin de semana la vieron 1057 valientes y recaudó en 25 salas 7.795 euros. Que uno puede pensar, bueno, 7.700 pavos en un fin de semana no está mal, ¿no? A ver, si tenemos en cuenta que hablando de dinero público la película nos ha costado 317.570 euros, pues ya es un poco más cuestionable, porque una parte de la película se financió gracias a las ayudas selectivas a la producción de largometrajes sobre proyectos del 2019. De hecho, el presupuesto para La Piedad asciende a un 34% del total presupuestado por el Ministerio de Cultura. Necesitamos dinero público. Y sé lo que estaréis pensando muchos de vosotros. Hijo de puta, hijo de remil puta, hijo de puta, hijo de puta. ¿Pero para qué hacer películas que le interesen al personal y al público llano, cuando puedes hacer películas que arrasen en la categoría Arrebato de los premios Feroz? Samantha Hudson approves. Cada vez tengo más claro que la burbuja de autoindulgencia en la que viven nuestras élites culturales es de tal magnitud que el día que explote nos vamos a reír todos. Dilo, reina, dilo. Y ahora sí, entramos en el tema de la semana, ya que Irene Montero se ha quedado sola en su defensa de la ley del solo sí es sí, que ya llevamos de agresores sexuales que se han beneficiado de la ley en cuestión. Mira, no voy a decir ni el número porque normalmente me equivoco y digo una cifra que cuando el editor tiene que buscarla normalmente es más alto porque ese mismo día ya han subido unos cuantos números. Así que no me voy a mojar y esto que sale en pantalla son los señores que se han beneficiado de la maravillosa ley que han hecho desde el Ministerio de Igualdad. Y es que el pasado lunes pues hubo 43 rebajas en Andalucía, 12 en Valencia, y en los últimos días hemos visto ya no solo cómo critican la ley personajes históricos de la izquierda española como Manuela Carmena o Alfonso Guerra, sino que se habrían sumado personajes como Teresa Rodríguez o Rita Maestre. Irene Montero, por su parte, como en el refrán del tonto y la linde que se acaba, insiste en que la ley es sólida y se lanza a reivindicarla. Y nos dice por activa y por pasiva que va a pelear para defender el corazón de la ley, que para ella sería el consentimiento, que el consentimiento siga en el centro del Código Penal. Así, por ejemplo, nos lo decía Ione Belarra: las mujeres llevamos mucho tiempo peleando para que el Código Penal recoja que solo sí es sí, para que ninguna tenga que volver a demostrar ante la justicia patriarcal que se resistió. Se redobla la presión de la derecha judicial y mediática para volver al modelo anterior del Partido Popular. Algo a lo que a estas alturas ya habrían contestado cientos y miles de juristas y magistrados. El consentimiento siempre ha sido la base a la hora de juzgar y procesar los casos de violencia sexual. Así, por ejemplo, la juez Lady Crocs contestaba a Ione Belarra: pues en vez de pelear podrías leerte un poco el Código Penal, porque desde 1822 se exige el consentimiento para las relaciones sexuales. Y cualquier persona tendrá que seguir demostrando que es víctima de un delito. Lo exige la presunción de inocencia, no la derecha judicial. Algo que sinceramente creo yo que es la clave de la cuestión, porque a mí me da la sensación que desde Podemos se quiere utilizar la frase de poner el consentimiento en el centro del Código Penal como eufemismo de invertir la carga de la prueba. Algo que yo creo que se hace patente cuando desde Podemos nos insisten una y otra vez en el llamado calvario probatorio. Así, una coportavoz del partido como María Teresa Pérez nos decía por Twitter: vamos a proteger el consentimiento, que la pregunta se le haga al agresor: ¿te aseguraste de que ella quería? Ya basta del calvario probatorio y defenderemos este avance feminista ante ataques conservadores con toda
toda firmeza. Basta ya de calvario probatorio, que la pregunta se le haga al agresor. Demuéstrame tú que ella sí que dio el consentimiento. ¿Qué es eso de exigirle a las víctimas que prueben sus acusaciones? Una manera, yo creo, un tanto frívola de hablar de algo que puede hacer que a una persona le metan en la cárcel durante varios años. Desde Podemos tuiteaban: mantengamos que es agresión sexual cualquier acto sexual sin consentimiento. Dejemos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente. Y lo acompañaban con este vídeo de Irene Montero. Efectivamente, sí tenemos una discrepancia sobre el consentimiento y ese es mi principal objetivo, que mantengamos que es agresión sexual cualquier acto sexual sin consentimiento. Por tanto, que dejamos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente, si tienen marcas en su cuerpo de la violencia ejercida, si gritaron, y que la pregunta que le hagamos sea: ¿consentiste? Y además, que la pregunta no se haga solamente a la mujer, a la víctima, que también haya una pregunta para el agresor. ¿Usted se aseguró de que había consentimiento? Y evidentemente a un señor que está siendo procesado se le hacen todas estas preguntas. Pero el peso que pone Irene Montero a la hora de incidir, que más que preguntarle a la chica o que la chica tenga que probar esa agresión, esa resistencia y tal, lo que debería hacer es preguntarle al agresor si tenía el consentimiento. Mientras se señala y se critica un supuesto calvario probatorio, yo creo que nos vendría a indicar las ganas que tiene esta gente de invertir la carga de la prueba y que sea el acusado el que tenga que probar su inocencia. Porque yo sí te creo, hermana. Hermana, yo sí te creo. Y ojo, que esta sea su intención no quiere decir que esto vayan a ser los resultados. Quiero decir, al final los jueces saben bastante más de derecho que esta manga de charos. Y saben perfectamente que invertir la carga de la prueba no solo es algo constitucional, que atenta contra los derechos humanos fundamentales, sino que es algo que se pasa por la piedra cualquier tipo de garantías dentro de un Estado de Derecho. Sin embargo, que los jueces en su mayoría sean conscientes de esto, no significa que no debamos quitar el ojo de encima a toda esta manga de activistas que busca erosionar poco a poco el Estado de Derecho mínimamente garantista que tenemos en este país. Por ejemplo, una forma de erosionar esto es señalar de forma sistemática e intentar desprestigiar a toda la judicatura. Así, en esta misma entrevista, Irene Montero nos decía lo siguiente: yo soy muy consciente del dolor y de la indignación de las víctimas y de la sociedad con las decisiones judiciales, a pesar de que sean una minoría, por la alarma que han generado esas decisiones judiciales de bajadas de penas. O sea, que las bajadas de penas que se han dado a partir de la ley del solo sí es sí que habéis perpetrado en el Ministerio de Igualdad, en realidad no serían responsabilidad vuestra, sino que serían responsabilidad de los jueces. Y vosotros, por supuesto, sois muy conscientes del dolor que esto habría causado, como por ejemplo demostraba aquí Ángela Rodríguez Pam. De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan, incluso miles, oleadas. Sí, la verdad es que en el Ministerio de Igualdad se os ve muy compungidas por las rebajas de penas que están recibiendo los agresores sexuales, desde luego. Nosotras estamos convencidas de que tenemos que ser capaces de aplicar la ley, pero la mayoría de los jueces están aplicando de forma correcta la ley y no están bajando las penas. Los jueces que están bajando las penas son una minoría, entonces lo que no se puede decir es que la ley está bien para la mayoría de jueces que la aplican bien y mal para los que la aplican mal. Hay un problema de aplicación, no de la ley. Hay un problema de aplicación, igual que ocurrió desgraciadamente en 2004 con la ley de violencia de género. O sea que la minoría de jueces que la estarían aplicando mal serían el Tribunal Supremo, 11 tribunales superiores de justicias autonómicos y 30 audiencias provinciales. Ajá, ok, cuéntame otra, Irene. Lo de las mayorías y las minorías de esta gente me recuerda a cuando hablan en nombre del pueblo, de la gente o de las mujeres. Sí, guapi, todos están contigo. Y ojo, el hecho de que haya peticiones de revisiones de sentencia que no apliquen a las nuevas rebajas de la ley del solo sí es sí y que haya jueces que por lo tanto no estén concediendo esas rebajas, no significa evidentemente que en las que sí aplique esto se esté haciendo mal. Significa que le estáis echando una cara que no podéis ni con ella. Desde el Partido Socialista, por su parte, están en modo control de daños. Creo que la inmensa mayoría de esa ley, del sí es sí, es una ley positiva para las mujeres, pero también les digo que ha habido efectos indeseados que nadie quería y que se está generando una preocupación social que desde el gobierno no solo entendemos, sino que compartimos. Y por eso, precisamente por esa preocupación social, vamos a modificar, vamos a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados y hacerlo con todo rigor, de la mano de los expertos, de los catedráticos, de los magistrados que más conozcan esta parte de nuestro derecho penal. A lo que Lady Crocs contestaba, ahora el señor Bolaños dice que sí, van a
reformar la enclita ley del solo sí es sí y que lo harán asesorados por expertos. Tras años de tramitación parlamentaria, meses desde su entrada en vigor, elecciones a unas semanas, nos insultan y aplaudimos. Porque claro, uno se preguntaría si ahora son los expertos los que tienen que revisar esa ley, ¿por quién estuvo revisada? ¿Por dromedarios? Y la verdad es que no nos tenemos que ir demasiado lejos para resolver esa cuestión, porque la propia Carmen Calvo, en una discusión con Pablo Iglesias en la SER, nos decía que el Partido Socialista ya conocía los errores y la chapuza que era la ley en cuestión, pero que la dejaron, ¿vale?, para respetar y no interferir con las decisiones que estaba tomando en ese momento el Ministerio de Igualdad. ¿Sabes qué ocurre, Pablo? Que en un gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice mi ley es esta, se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. El ministro de Justicia, como ministro de Justicia, que era juez y que sigue siendo juez, magistrado del Tribunal Constitucional, porque le correspondía, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice esta es mi ley, en estas condiciones la quiero sacar, creo firmemente en mi ley y finalmente, y tú has estado en Consejo de Ministros, yo he estado muchos años en Consejo de Ministros, hay un último minuto y un último momento en el que se dice, si el ministro o la ministra tira para adelante con su proyecto porque cree en ello, es quien lo trae, quien lo tiene que defender, quien lo tiene que sacar adelante, quien tiene que encontrar apoyo, y se hizo respeto de esta situación. ¿Qué hace ahora el presidente del gobierno? Lo que le toca hacer. Y te repito, está rectificando el gobierno entero, y está bien que lo haga. El presidente tiene, con buen criterio, y yo he estado bajo la batuta de 3 presidentes, 1 autonómico y 2 nacionales, tienen casi siempre como buen criterio, si el ministro o la ministra creen en su ley, la traen como quiere, las observaciones que se hacen no son, en fin, de estas de bulto mayor, que ya es que la ve todo el mundo, hay que dejar al ministro o a la ministra que tiren con su ley, porque eso es, en eso consiste también la responsabilidad de cada ministro o ministra. Y ahora tiene también la obligación de decir que todo esto tiene que ser sometido a algún tipo de revisión. En resumen, sabíamos que la ley era una mierda, os lo dijimos, no nos hicisteis ni putísimo caso, respetamos vuestra decisión y ahora estamos como estamos. E incluso hay una parte en la que Carmen Calvo le recuerda a Pablo Iglesias cómo él llamó machista al ministro de Justicia por señalar errores de la ley. Cuando Justicia, que tenía que intervenir, y el propio ministro, yo me acuerdo de unas declaraciones que hiciste contra ese ministro. Para que yo lo entienda. Yo me acuerdo, no, si tú lo entiendes todo estupendamente. Mira, a ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado, a Juan Carlos Campo. Que saquen el corte. Sí, sí. Donde digo machista redomado. Sí, sí, no. Ahora... si no era redomado, se le parecía. Se le machista, parecía. Pero machista. Y hay que decir, por mucho que Pablo Iglesias pida el corte, que en esto Carmen Calvo tiene razón. Porque cuando desde el Ministerio de Igualdad perpetraron esa ley y muchos la señalaban y decían que tenían muchos errores, con toda la arrogancia y la soberbia del mundo, aparecían diciendo que estas críticas formaban parte de una suerte de paternalismo machista porque las chicas del Ministerio de Igualdad, ¿qué pasa? ¿Que no saben hacer leyes? Y así estamos como estamos. Aunque en algo tiene razón Pablo Iglesias, porque las palabras exactas no fueron machista redomado, sino machista frustrado. Y este es el clip que tanto pedía el amigo Pablo Iglesias. Mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. El que tengo acá colgado. Esto es lo que decía el señor Iglesias cuando fuentes socialistas manifestaban su preocupación y discrepancia con varios puntos del contenido de la ley que presentaron en el Consejo de Ministros. Pero como siempre, para esta gente todo es una conspiración, ya sea de jueces que no aplican correctamente su ley, o de ministros de justicia y juristas socialistas que no pueden aceptar que unas chicas hagan una ley como Dios manda y que es una bandera para todas las mujeres de España y que por lo tanto serían pues unos machistas frustrados. Lo único que se conserva en todo este acto es que esta gente, por supuesto, no comete ningún error. Las responsabilidades siempre son de otro y las conspiraciones vienen a cascoporro. ¿Y esto qué resultado tiene? Pues por ejemplo, el otro día en Lleida, un violador reincidente con un historial de 17 violaciones y 2 tentativas fue puesto en libertad porque tenía una condena de 15 años de prisión que tras pedir una revisión y aplicar la maravillosa ley del solo sí es sí quedó en 9,5 años. Y al ya haberlos cumplido,
Si te he visto no me acuerdo. Y creo que a todos nos gustaría que esta realmente fuese la razón por la que se va a revisar la ley en cuestión. Sin embargo, creo que se acerca mucho más a la realidad lo que Carlos Alsina le decía a la señora Griso cuando le preguntaba por ello. La ley del solo sí es sí. Por fin el gobierno se aviene a hacer ajustes para evitar, dicen, efectos indeseados. ¿Por qué crees que ahora sí? Bueno, lo contaba el diario La Vanguardia, que adelantó esta noticia el sábado, lo contaba con una crudeza que se agradece por cuestiones estrictamente electorales, por una cuestión de rentabilidad electoral, o sea, lo que le preocupa al gobierno. Hablaba la crónica de La Vanguardia del daño reputacional que teme sufrir el gobierno. Llevamos 3 meses ya con esta ley aplicándose, creo que estamos cerca de los 300 casos de rebajas de penas. Si ahora se da este paso, que no va a servir, por cierto, para revertir lo que ya se ha producido. O sea, no se puede arreglar lo que ya se ha hecho. El gobierno dice, vamos a corregir efectos a futuro. Bueno, vamos a ver en qué queda la reforma, que yo creo que está muy verde. O sea, es muy difícil saber exactamente qué es lo que se quiere retocar de la ley, pero la motivación es estrictamente electoral, lo cual es seguramente lo más, no sé si decir escandaloso, pero al menos para mí sí lo más decepcionante de esta posición del gobierno, que lo que preocupa en la Moncloa, lo que realmente inquieta no es que se estén produciendo rebajas de penas a agresores, a violadores, etcétera, o el daño que eso pueda suponer para sus víctimas, ¿no? Lo que preocupa es el daño electoral que pueda suponer para el Partido Socialista en las próximas elecciones del mes de mayo. Claro, el daño reputacional del gobierno, al gobierno le importará muchísimo, pero yo creo que al conjunto de la sociedad lo que le importan son otras cosas, ¿no? Y por eso debería haberse explicado un poquito mejor qué es lo que ha ocurrido con esta norma, ¿no te parece? Pues sí, la verdad, sí me parece, señor Carlos. Y también me parece de ciencia ficción que con todo esto, a día de hoy, no haya dimitido absolutamente nadie. Soy un tío blancuetero, de like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.